Superficies articulares. Encontramos el cartílago costal y el esternón. En el cartílago costal encontramos que hay presencia de dos caras articulares. En el esternón se presentan dos caras articulares en cada escotadora articular, superior e inferior. Los medios de unión. Encontramos dos ligamentos radiados anteriores y posteriores, además del ligamento externo costal intraarticular. También podemos encontrar unas características regionales. En la primera articulación condroesternal se presentan superficies planas. En la séptima articulación condroesternal hay presencia de un ligamento propio, el ligamento costo-sifoideo. Podemos encontrar también otras articulaciones, como lo son las articulaciones costocondrales. Aquí el cartílago se encuentra desde el extremo external de la costilla hasta el borde lateral del esternón. Podemos observar que hay una continuidad periósteo-pericondrio. Las articulaciones intercondrales se presentan entre los bordes adyacentes de los cartílagos costales, entre los bordes entre los bordes sexto y séptimo, séptimo y octavo y noveno. Las articulaciones externales son articulaciones que se presentan en el hueso del esternón, pero esas articulaciones se presentan más que todo en el proceso de osificación, debido a que en el adulto el hueso ya está completamente soldado. Generalidades del diafragma. Podemos encontrar que el diafragma es un músculo que está insertado en elementos móviles de la caja torácica. Es plano, ancho y delgado. Es convexo superiormente. Además de que está atravesado del abdomen al tórax y viceversa. Posee una doble inervación. Inserciones y constitución anatómica. Encontramos que tiene una porción lumbar, que tiene unos cordones fibrotendinosos sólidos e inextensibles. También encontramos que hay unos pilares anteriores, como lo son el izquierdo, que tiene su inserción en la cara anterior de L1, L2 y sus respectivos discos intervertebrales, y unos pilares anteriores derecho, que tiene su inserción en la cara anterior de L1, L2, el L3 y sus respectivos discos intervertebrales. Bueno, ambos pilares emiten fibras que se entrecruzan en la línea media. La extremidad superior de cada una emite fibras musculares mediales que forman el hiato aórtico, laterales que están adosadas al pilar accesorio y medianas, que hay dos, las verticales que van hacia el centro tendinoso y las oblicuas que están alrededor de los hiatos esofágico y aórtico. Los pilares anteriores. Como ya habíamos visto, tienen una inserción en la cara lateral del cuerpo vertebral de L1 y en los discos de L1 y L2. Esta emite fibras mediales, fibras laterales que fijan sobre la apófisis costal de L1, formando así el ligamento arcuato medial. Los pilares terceros. En el ligamento arcuato lateral se desprende de L1 hasta la costilla de L2. Las fibras musculares van al centro tendinoso. La porción external. Este tiene unas inserciones sobre la cara posterior de la apófisis sifoides por dos fascículos. Estos están separados por el hiato mediano de la porción external. Las inserciones externales se hallan separadas de la porción costal por el triángulo externo-costal. El centro tendinoso. Tiene fibras fundamentales que se originan de los fascículos musculares. La bandeleta semicircular superior está en la parte más posterior del foliolo derecho. La bandeleta semicircular inferior está formando una especie de herradura que une los foliolos laterales derecho e izquierdo. Forma de un trébol o también llamados foliolos, que como ya les habíamos comentado son izquierdo, anterior y derecho.
La constitución anatómica. El diafragma está constituido por músculos digástricos, entre los que se encuentran el centro tendinoso. Tiene fascículos musculares, como lo son los transversales, los anteroposteriores, los oblicuos, y se observan dos cúpulas, una cúpula izquierda y una derecha. Hiatos y forámenes. Primero debemos entender qué es un hiato. El hiato permite el pasaje de ciertos elementos desde el tórax al abdomen y viceversa. Según la estructura que atraviesa el hiato, ese puede nombrarse como hiato de la vena cava inferior, aórtico o esofágico, además de haber orificios accesorios. Foramen de la vena cava inferior. Su ubicación está entre los folios anterior, lateral derecho del centro tendinoso. Tiene una forma de cuadrilátero, ahí lo podemos observar. Está rodeado por bandeletas semilunares superior e inferior. Está unido a la vena cava inferior por medio de tractos fibrosos. Además, por aquí pasa también el nervio frénico derecho. El hiato aórtico. Este es un verdadero conducto. Sus paredes son laterales, la cara medial de pilares principales, posteriores, los cuerpos vertebrales T11 y T12. Atrás, el origen del conducto torácico y adelante los ligamentos arcuato mediano y fibras mediales de pilares principales. Ahí lo podemos observar. El hiato esofágico. Este es un esfínter tónico. Su ubicación está por delante del hiato aórtico y proyectado en el flanco izquierdo de la columna vertebral frente a T10. Ahí lo podemos observar. Por este pasa el nervio vago derecho, posterior del esófago, y el vago izquierdo, anterior al esófago. Los forámenes accesorios están entre el pilar principal y el ligamento arcuato medial. Pasa el tronco simpático y nervio esplénico menor. Lateral y superior del ligamento medial pasa el nervio esplénico mayor. La vena ácigos atraviesa el tórax debajo del ligamento arcuato medial o pasa acompañada del nervio esplénico mayor. La vena hemiácigos atraviesa el pilar principal izquierdo del diafragma. El triángulo lumbocostal es la comunicación del tejido conectivo entre la región subperitoneal y subpleural. El triángulo esternocostal está en el espacio triangular entre inserciones sifoideas y el borde condral, favorable a la aparición de hernias retrocostosifoideas. La vascularización. Las arterias principalmente son tres. Las pericardiofrénicas, que acompañan al nervio frénico y se encargan del centro tendinoso, son ramas de la torácica interna. Las musculofrénicas, que se encargan de las secciones anterior y laterales, estas son ramas de la torácica interna. Y la frénica inferior, que se encarga de la cara convexa del diafragma, que es rama de la aorta. Si nos colocamos a hacer un entendimiento de esta vascularización, podemos entender que las frénicas vienen de la torácica interna, la pericardiofrénica y la musculofrénica, pero la frénica inferior viene de la aorta. Las venas son inversas a las arterias y son tributarias de la cava superior e inferior, con anastomosis a venas esofágicas y al hígado, como aquí lo podemos observar. La inervación. El nervio frénico es el principal nervio motor. Este se origina de las ramas ventrales de los nervios cervicales C3, C4 y C5. Tiene varios ramos colaterales, un ramo comunicante con el ganglio cérvico-torácico, el asa del frénico, y varios con las pleuras y el pericardio, además de tener tres ramos terminales anterior, posterior y lateral. El sistema simpático llega por medio de las arterias.
como aquí lo podemos observar. Por ejemplo, ese que será el nervio frénico y esta la arteria pericardiofrénica. Las relaciones torácicas. Se pueden distinguir relaciones pleuropulmonares o laterales y relaciones mediastinales, medias. Las pleuropulmonares está tapizada por pleura parietal. Esta pleura no puede ser separada de la superficie muscular. Por su circunferencia se relaciona con el receso costodiafragmático de la pleura. La cara inferior de los lóbulos medio e inferior a la derecha, cara inferior del lóbulo inferior y una pequeñísima parte del lóbulo superior, la língula a la izquierda. Los mediastinales. Adelante, el pericardio fibroso se adhiere al diafragma y el corazón sobre el centro tendinoso. Atrás, el diafragma, casi vertical, sirve como un límite a la parte inferior del mediastino posterior. Este contiene la aorta, el esófago, el conducto torácico, los nervios espláncnicos, los troncos simpáticos torácicos y las venas hásicos. También tiene unas relaciones abdominales, como por ejemplo las inferiores. La cara inferior del diafragma está cubierta de peritoneo, excepto en algunos lugares que se adhieren a las vísceras. A la derecha se moldea sobre el hígado, del cual está separada por el espacio subfrénico derecho. Más abajo y en sentido lateral, el diafragma da inserción al ligamento frenocólico derecho. A la izquierda, se moldea sobre el fundus gástrico, sobre el vaso y el lóbulo izquierdo del hígado. En la zona de inserción de los ligamentos gastrofrénico y frenocólico no está tapizada por peritoneo. Los anteriores. La pared lateral del diafragma se relaciona con las glándulas suprarrenales, con el polo superior del riñón y con la parte posterior de la cara diafragmática del hígado, a la cual se adhiere el ligamento coronario. La parte medial está centrada en la aorta, a la derecha de la vena cava inferior. Delante de la aorta se extiende el plexo celíaco, detrás de la aorta la cisterna del quilo y el origen del conducto torácico. A la izquierda y posterior de la aorta, el ángulo duodeno-yeyunal, por el músculo suspensorio del duodeno. Estos elementos están cubiertos por peritoneo, pertenecen al plano posterior y por lo tanto retroperitoneal del abdomen. Distribución. Ramos colaterales. Un ramo comunicante con el ganglio cérvico-torácico del simpático que pasa por debajo de la arteria subclavia, asa del frénico. En el tórax se describen ramos pleurales, pericárdicos vasculares, venas cavas y vasos pulmonares. Ramos terminales. Se describen tres ramos terminales tanto a la derecha como a la izquierda, uno anterior, uno lateral y posterior, que se separan del nervio por encima del músculo. Anterior. Va hacia el espesor de las fibras musculares. Se dirige hacia la línea media y se comunica con su opuesto. Lateral. Va hacia el espesor de las fibras musculares. Posterior. Pasa a la cara abdominal del diafragma, detrás de la vena cava inferior. Inerva los pilares, sigue a la arteria frénica inferior y envía una rama al plexo celíaco, el ramo anterior. Ramos comunicantes. Con el nervio del músculo subclavio, originado del tronco superior del plexo braquial, con el tronco simpático, una asa del frénico, con el frénico opuesto, en la región cérvico-torácica y en el espesor del músculo diafragmático o sobre su cara abdominal, con el plexo celíaco. El nervio frénico es el nervio motor del hemidiafragma correspondiente. Conduce al músculo los impulsos transmitidos por su centro en el bulbo raquídeo. Es también un nervio sensitivo, doloroso al pinzamiento y que reacciona a las infecciones pleurales o peritoneales. Sus fibras simpáticas contribuyen a la función trófica y al tono del diafragma. Posee igualmente una acción sobre la circulación pulmonar. Anatomía de superficie y topografía.
La altura a la cual se pueden encontrar las cúpulas diafragmáticas en relación con el esqueleto cambia teniendo en cuenta el tono de la musculatura y a la fase respiratoria en que se encuentre. La aspiración forzada, aquí la cúpula derecha desciende hasta el cuarto espacio intercostal, la izquierda no pasa del quinto. Entre las dos cúpulas, la porción horizontal corresponde a una línea que va del borde inferior del cuarto cartílago derecho hasta la quinta articulación condroesternal derecha. Lo que se denomina como región diafragmática es en sí la zona intermedia entre el tórax y el abdomen, que es igual a la región tóraco-abdominal a la que se oculta casi por completo la pared torácica anterior. El tórax, que se encuentra en la caja torácica. Esta es una estructura que protege los órganos del tórax y del abdomen. Difiere de los pulmones, el corazón, las glándulas mamarias y los músculos axioapendiculares anterolaterales. Esta tiene una estructura conformada por unas caras, que son tres, la anterior, la posterior y las laterales, además de contener un orificio torácico superior y uno inferior. Tiene unos huesos y articulaciones, que lo son el esternón y las costillas, y articulaciones costovertebrales transversas y esternoclaviculares, costales e intercondrales, y otro tipo de articulaciones. El diafragma, que tiene tres porciones, una esternal, una lumbar y una costal. Tiene tres hiatos por los que pasan la aorta, la vena cava inferior y el esófago, además de tener relaciones mediastinales y abdominales. Recuerden que este video fue hecho con fines académicos y educativos por los estudiantes de segundo año de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío 2018-1. Gracias por vernos. Hasta la próxima.